En The Home Depot sabemos lo importante que es el Día de las Madres. Así que cuéntanos, ¿en qué estás trabajando este año para consentir a mamá? Pasen el día juntos creando un nuevo rincón especial con la ayuda de The Home Depot. Tenemos una gran variedad de sets de patio y muebles para exterior que serían un regalo ideal para mamá. Solo agrega unas cuantas canastas colgantes para darle un toque de color y conviértelo en su nuevo espacio favorito. Encuentra muebles para exterior, flores y más regalos para el Día de las Madres en The Home Depot. Durante siglos, las profecías de Nostradamus han sido parte de los registros históricos. Si bien son altamente especulativas y controversiales, el legado de su autor perdura. En el año 1503, un hombre común y corriente con un destino extraordinario nace en un pequeño pueblo al sur de Francia. Hoy en día, más de 500 años más tarde, el nombre de Nostradamus es venerado por miles de personas en todo el mundo como un profeta sin precedentes, uno que predice el futuro con asombrosa exactitud. Incluso los escépticos sienten intriga ante el absoluto misterio de sus poderes. Y ahora, en una biblioteca en Roma, se ha descubierto un manuscrito con su nombre. Un enigmático códice de extrañas imágenes e innumerables profecías reveladas ahora por primera vez en televisión. Entre ellas se encuentra una sorprendente predicción de cuándo y cómo llegará el fin del mundo. Los primeros años del nuevo milenio han estado plagados de terribles acontecimientos. Terrorismo, guerras, desastres naturales, hambrunas y el resurgimiento de mortales enfermedades. Los retos no tienen precedentes. Es mucho lo que está en juego. Hay pocos momentos en la historia en los que el hombre ha estado tan cerca de la posibilidad de crear y experimentar la destrucción en una gran escala. ¿Acaso podría ser que Nostradamus, el prominente profeta de todos los tiempos, está asomándose al siglo XXI para decirnos algo? Nadie se compara a Nostradamus porque debido a que es el original, lo hizo en grande. Es difícil que cualquier otra persona pueda comparársele. No existe un equivalente moderno de Nostradamus. Nadie ha llevado la profecía y la adivinación al punto que él lo ha hecho. Predijo el incendio de Londres de 1666, predijo a Napoleón III, a Hitler, la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que están a punto de suceder en el mundo en este momento. Ha habido otros profetas, pero nadie es tan asombroso como Nostradamus. Fue un hombre de su época que entendía más de la humanidad y el alma humana que quizá cualquier otra persona en su círculo inmediato. Quizá incluso cualquier otra persona en Europa para ese momento, y eso es lo que lo hace una figura tan maravillosa. Nostradamus abordó lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo. En metafísica se llama a veces la sala de registros, la cuadrícula, la matriz, toda la información, todo lo que ha habido. No me queda duda de que Nostradamus era un verdadero profeta. Desde mediados de los años 1500, sus predicciones se han vuelto ciertas una y otra vez. Recibí una llamada diciéndome que quizá había un libro perdido de Nostradamus que había sido hallado recientemente en la Biblioteca Pública de Roma, así que me emocionó mucho la idea de que pudiera ser cierto. La periodista italiana Enza Massa descubre el volumen de imágenes a la acuarela en una feria de libros antiguos, patrocinada por la Biblioteca Nacional Italiana en Roma. Si este manuscrito prueba ser obra de Nostradamus, las implicaciones son sorprendentes. No solo su precio sería invalorable, sino que el contenido también. Las profecías son tan audaces y escalofriantes como nunca antes. Entre las 80 imágenes del libro perdido, hay una que toca una tecla terriblemente familiar: la Torre Ardiente. De verdad me impresionó el positivo vínculo entre una de las acuarelas y los hechos del 11 de septiembre. Si se toman en cuenta el pilar, las llamas y otras cosas.
Cuando vi por primera vez la aterrorizante imagen de las Torres Gemelas quemándose en el 2001, de inmediato hice la conexión entre esas imágenes y la ilustración. Mientras veía la ilustración de esas llamas extendiéndose en todas las direcciones de la torre, y no como en un incendio normal, directo hacia arriba, pensé más en una explosión que en un simple incendio. Antes de los acontecimientos del 11 de septiembre, el difunto investigador italiano Ottavio Cesare Ramoti escribe su libro El Código de Nostradamus acerca de las imágenes. El hecho que relacione la imagen de la torre en llamas con la cuarteta 466 de Nostradamus antes del ataque hace que su correlación sea aún más curiosa. Bajo la falsa capa de fe de las cabezas rapadas, serán sembrados muchos saboteadores, pozos y fuentes de venenos rociados, humanos devoradores de la fuerza de Occidente. La frase «bajo la falsa capa de fe de las cabezas rapadas, muchos saboteadores serán sembrados» podría describir a los terroristas, a los extremistas islámicos que se disfrazaron de pasajeros de un vuelo para poder llevar a cabo su mortal misión. También cabe destacar que Ramoti asocia de modo similar la imagen con Saddam Hussein y una guerra en el Medio Oriente, a pesar de que es la guerra del Golfo y el incendio malicioso de Hussein de los pozos petroleros en Kuwait a lo que se refiere. Según escribe Ramoti, es la intención de Saddam hacerle daño a Occidente en la Guerra Santa del Islam, una violenta batalla ideológica que continúa en la actualidad. Cuando vi por primera vez la acuarela que tiene la torre del castillo en llamas, instantáneamente pensé en el 11 de septiembre y en toda la destrucción, y es interesante que Nostradamus tenga varias profecías que pertenecen al 11 de septiembre, y en una de ellas menciona la gran bola de fuego en el cielo. Y yo veo esa bola de fuego cuando veo la torre ardiendo. El número 46 es muy importante. Evoca la carta del tarot de la torre, que está asociada al fin del mundo, con la caída de nuestras edificaciones y construcciones. Es mucha coincidencia que la torre en el tarot signifique destrucción y que los terroristas del 11 de septiembre escogieran dos torres para destruir. Ningún evento de la historia contemporánea ha asombrado ni cautivado tanto al mundo como los ataques del 11 de septiembre. Si se requiere evidencia de que Nostradamus sigue siendo el profeta por excelencia del mundo, la reacción pública a los tristes acontecimientos de ese día es un testigo dramático. Si buscabas en los motores de búsqueda en ese momento, lo que la gente quería era a Nostradamus. ¿Lo predijo? Yo creé Crystal Links y cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, había 2 millones de visitantes todos los días. Todo el mundo busca a Nostradamus. Por alguna razón, es como si estuviéramos todos inclinados a pensar que este hombre que vivió hace 500 años albergara todas nuestras respuestas. Nostradamus se ha colocado en la cultura pop como el profeta por excelencia. Es el sujeto al que acudimos cuando de profecías se trata. Y cuando sucedió un evento de la magnitud de las Torres Gemelas, todo el mundo buscó al profeta predilecto. Una profecía de Nostradamus se relaciona rápidamente con la tragedia y circula en Internet. Tras agitarse la Tierra, el fuego del centro de la Tierra causará un terremoto alrededor de la ciudad nueva. 2 grandes rocas rodarán una sobre la otra como si fuera un molino, y los ríos se volverán rojos. ¿Es la frase guerra inútil la acusación de Nostradamus desde la tumba sobre la guerra en Irak? ¿Es el río rojo una referencia de la guerra más mortal y larga del siglo? Un tema importante en Nostradamus es una invasión árabe musulmana inminente desde el Medio Oriente, y lo curioso es que en ese momento ocurre una invasión musulmana. A pesar de que está sucediendo, no es una invasión militar, que es lo que él predijo. Lo interesante es la forma como encaja.
Nostradamus le dedica una gran cantidad de tiempo en las profecías a hablar de invasiones islámicas del sur de Francia y todo tipo de disturbios islámicos. Hace tan poco como 10 o 15 años atrás eso habría sido difícil de digerir, pero bien, de verdad no comprendemos por qué lo incluye. Esto nunca sucederá. Pero desde el 2001, desde el 11 de septiembre, se ha hecho muy evidente que esto es parte del futuro. No he visto un trabajo que conecte simbolismo del Medio Oriente con simbolismo del mundo cristiano, y creo que estas imágenes son únicas en ese aspecto. Hay quienes creen que las imágenes son el medio inteligente de Nostradamus de comunicar sus visiones del siglo XVI a la cultura enfocada en la tecnología de la actualidad. Al ver este manuscrito, pareciera que estaba destinado a ser descubierto en nuestra época, cuando la gente se fascina ante las imágenes más que ante las palabras, ya que estamos acostumbrados a la televisión, a fotografías, a Internet. Lo que tiene efecto en el público no es la escritura, como lo fue en una época. En la actualidad la gente no se da cuenta, mientras que las imágenes dan una impresión mucho más duradera. En nuestro mundo, en el que las imágenes son sumamente importantes, quizás el papel de estas acuarelas hasta pudo haber sido previsto por Nostradamus. El hombre de hoy también necesita algunas imágenes. ¿Acaso estas imágenes funcionan como libro de fotografías profético? La continua relevancia y la exactitud del mensaje de Nostradamus es aún más asombrosa cuando recordamos que para este personaje del siglo XVI, nuestra historia se encontraba aún muy lejana, en un futuro casi inimaginable. Los orígenes de Nostradamus son humildes, sorprendentes solo por lo común y corriente que son. Crece en Saint-Rémy de Provence. Asiste a la escuela de medicina y se casa. Luego de que su primera esposa y sus hijos mueren trágicamente a manos de la plaga, viaja ampliamente, practicando la medicina holística y luchando contra el devastador alcance de la epidemia. Con el tiempo se vuelve a casar y se queda a vivir en esta casa en el pueblo de Salon. A pesar de que siempre le ha fascinado la astrología, es un hombre de medios moderados que no comienza a escribir predicciones hasta sus 45 años, cuando escribe el almanaque del año 1550. Era básicamente el precursor de lo que tenemos como horóscopos en los periódicos nacionales. Y a la gente comenzó a gustarle leer su horóscopo escrito por Nostradamus para cada día. Así que se hizo rápidamente una gran reputación. Los almanaques viajaron a todos lados y se tradujeron a la mayoría de las lenguas europeas, el mismo año en el que se publicaron. Reyes y reinas leían los almanaques, así de importantes eran. Los reyes y las reinas no solo son ávidos lectores de los almanaques de Nostradamus, sino que ellos mismos fueron objeto de algunas de sus menos afortunadas predicciones. Por ser francés, con frecuencia se enfoca en asuntos políticos domésticos, y hay quienes dicen que este libro perdido de imágenes anuncia las horribles decapitaciones de una de las parejas reales más conocidas de la historia, los cuales ocurren 200 años luego de la propia muerte de Nostradamus. Esta acuarela es bastante directa en cuanto a su simbolismo. Muestra a un rey y a un clérigo de frente a la cuchilla de la guillotina. Y para mí es una referencia simbólica bastante evidente de la decapitación del rey Luis XVI y María Antonieta, que tuvo lugar en la ciudad de Reims. La imagen 23 bien pudiera ser acerca de la Revolución Francesa, con la cual estaba obsesionado Nostradamus, y pareciera que es la usurpación del rey y el levantamiento del hombre común. La Revolución Francesa comienza en 1789, como una rebelión contra los excesos del rey Luis XVI y su reina María Antonieta. La pareja real es puesta en prisión, junto con su hijo el Delfín, y 2 años más tarde son acusados de traición. El rey es decapitado en la guillotina en enero de 1793, y María Antonieta se encuentra con un destino similar en octubre del mismo año.
El manuscrito del libro perdido podría ser la última carta de Nostradamus para la humanidad, con un mensaje clave para nuestra era moderna. Al ver estas imágenes, creo que hay evidencia bastante fuerte de que están relacionadas directamente con él de alguna manera. Por la forma como él era, lo que estudiaba, sus intereses y por su posición. Porque creo fervientemente que estas imágenes son un intento de llegar a la verdad. Considero que el descubrimiento de este libro en este momento definitivamente no es accidental. Creo que es parte de un proceso y el hecho de que este programa se esté produciendo y se le muestre al mundo es parte de este proceso. No lo olviden, si Nostradamus podía ver el futuro, entonces también sabía que esto iba a suceder. Si se suponía que este libro debía ser descubierto ahora, entonces descifrar su significado adquiere una urgencia aún mayor. A medida que las imágenes son develadas y decodificadas, surge un patrón perturbador que culmina en una predicción de una magnitud alucinante. Prácticamente cada acontecimiento significativo en los últimos 500 años se ha relacionado con una profecía de Nostradamus. El surgimiento del Imperio Británico, el ascenso al poder de Hitler, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, e incluso el asesinato de John F. Kennedy. Hay quienes creen que las imágenes en el libro perdido descubierto en Roma son complejas ilustraciones de predicciones que se consideran demasiado peligrosas para exponerlas claramente. ¿Dónde ha estado el libro y cómo llegó a la Biblioteca Nacional Italiana es un misterio nublado por el tiempo. El manuscrito fue comprado en 1888 por la Biblioteca Central Nacional en Roma y llegó hasta aquí a través de Pivoli, que es lo que aparece en el registro de adquisiciones de la biblioteca. No hemos podido obtener más información acerca de Pivoli, por lo tanto, no hay manera de saber exactamente quién era o a qué se dedicaba. La única información que tenemos del manuscrito es lo que aparece en el registro. El manuscrito se archivó originalmente en el registro de la biblioteca como si contuviese profecías de Gioacchino da Fiore, mientras que en el catálogo de manuscritos aparecía registrado como Nostradamus. La biblioteca nos explica la discrepancia entre los dos registros de catálogo, pero una página en el libro establece claramente que el trabajo no es de da Fiore. Otra inscripción en el manuscrito sugiere que ha sido mantenido en la Biblioteca del Vaticano. Un pedigrí que le confiere gran importancia y posiblemente una intención más oscura de ocultar un libro que describe graves circunstancias para la Iglesia. La Iglesia recogió muchos manuscritos, textos impresos de una naturaleza dañina e incluso escrituras prohibidas que han debido ser quemadas. Fueron de hecho conservadas. Recuperamos muchos textos que eran muy vergonzosos para la Iglesia. Parte del simbolismo es directo y otro poco parece estar como camuflado, tal como lo están las profecías de Nostradamus. Pareciera que significan problemas para el Vaticano o los papas. Las 80 imágenes en el libro perdido están repletas de imágenes de papas siendo importunados, atacados. A los papas los representa bajo una luz muy poco favorecedora. Tales predicciones expuestas abiertamente significarían un verdadero peligro para Nostradamus. Esta es una época en la que la Iglesia es todopoderosa y no le gusta compartir ese poder con profetas que aseguran saber los asuntos de Dios mejor que sus sacerdotes. Los papas eran muy categóricos en eso. Ni siquiera querían escuchar sobre profecías. Así que estos profetas tenían que pensar cuidadosamente lo que hacían, cómo lo hacían y cuándo lo hacían. Nostradamus estaba jugando con algo que era potencialmente muy peligroso. Si hubiera vivido 100 años más tarde, quizá habría sido quemado. Por ser un caballero francés de su era, un mago, un teórico y un astrólogo, le preocupaba mucho el Papa. Porque si le decía algo indebido a la persona errada, la Inquisición se presentaba y era el fin de Nostradamus.
Pero la vida en este momento es brutal, con frecuencia breve, y la religión no es siempre suficiente. Nostradamus está ahí para llenar la brecha. Las cosas eran bastante abiertas. La gente necesitaba de alguien que les dijera lo que eran, que les asegurara que había sido previsto y que todo era parte de lo que estaba predestinado. Mientras que la carrera de Nostradamus prospera de su papel como vidente omnipotente, está consciente de la singular vulnerabilidad que su éxito crea. Le dedicaba sus almanaques a un gobernador y a un rey, o a una reina de Francia, al propio Papa, a gente cercana al Papa o a cualquiera que él sabía podría protegerlo si fuera necesario. La excéntrica reina de Francia, Catalina de Medici, quien está lista para convertirse en la protectora preeminente de Nostradamus, lee en su almanaque que para el siguiente año, acontecimientos demasiado terribles para mencionarlos le sucederán a su esposo, el rey Enrique II. El rey debe cuidarse a sí mismo de que uno o más individuos no busquen llevar a cabo eso que yo no me atrevo a escribir. Un asunto que muestran las estrellas conforme a la filosofía oculta. Cuando la reina lee la asombrosa advertencia, Nostradamus es rápidamente mandado a llamar a París. De hecho, Nostradamus tiene la tarea de viajar 800 kilómetros hasta París, y en ese momento tenía 52 años. Por supuesto, los caballos eran el único medio de transporte para esa distancia. Y en el siglo XVI, uno de los mayores peligros que la gente enfrentaba era caerse de un caballo. Su promedio eran como 25 kilómetros al día. El camino era muy difícil, sin ninguna carretera como tal, con fango por todos lados. Llovía la mitad del tiempo. Un curioso incidente ocurre durante los viajes de Nostradamus que revela que teme por su vida. Posiblemente está siendo seguido u observado cuidadosamente por la iglesia o la corte real. No todo el mundo está a favor de su influencia en la reina. Un hombre a quien conoce durante una parada en Lyon registra posteriormente detalles de su conversación en su diario. Un hombre muy conocedor de la quiromancia, las matemáticas y la astrología, hablaba de cosas grandiosas, tanto del pasado como de lo que vendrá. Temía profundamente que algo malo le pudiera suceder, ya que decía que corría gran peligro de que le cortaran la cabeza antes del día 25 del próximo agosto. Nostradamus había hecho su propio horóscopo para el viaje y descubrió que no era muy bueno. Así que fue un hombre que iba hasta París con un considerable temor por su vida. Puede ser que el temor de Nostradamus durante este viaje fundamental a París se derive de la naturaleza de sus visiones, prediciendo, como de hecho lo hacen, la pérdida de autoridad política e incluso moral de la Iglesia en los siglos por venir. Las ilustraciones en el libro perdido pudieran ser su prudente intento de disfrazar la potencia de posibles consecuencias tan perturbadoras. Se asocian con peligro para el Papa, la caída del papado, otros gobiernos involucrados, otros ejércitos y fuerzas del anticristo involucrados. Nostradamus parece haber previsto ataques más recientes al papado. Dos de las ilustraciones del libro han sido relacionadas con papas modernos, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Esta imagen muestra a un papa muy sumiso y humilde, coronado, mientras que una muchedumbre de observadores lo abuchea o se burlan de él. Ahora bien, el ángel puede simbolizar tanto la muerte como el cielo, y este papa pudiera simbolizar a Juan Pablo I, quien solo fue papa durante un periodo de 30 días. Elegido como papa, de elegido será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido. Por demasiada bondad a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía. Muchos intérpretes de Nostradamus han señalado que esta cuarteta se refiere a Juan Pablo I. Tuvo un corto papado, de cierto modo, se burlaron de él y fue envenenado. Esta imagen es aún más explícita en su advertencia de peligro. Esta es la ilustración que se refiere al Papa Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, representado en toda su grandeza y esplendor.
Se puede ver el sol que brilla sobre él, su escudo con la Virgen María, y de hecho, se sabe que el escudo de Juan Pablo II sí contenía a la Virgen María. Esta acuarela es interesante porque hay un guerrero turco muy pequeño frente a alguien que es un gigante de 2 o 3 veces su estatura. En mi mente, el guerrero turco simboliza al malvado caballero turco que intentó asesinar al Papa. 2 intentos de asesinato son perpetrados al Papa Juan Pablo II. El primer ataque ocurre el 13 de mayo de 1981. Mientras entra a la Plaza San Pedro, resulta seriamente herido, pero a la larga se recupera. El asesino es apresado e identificado como Mehmet Ali Aka, de nacionalidad turca. Es sentenciado a cadena perpetua y es visitado por el propio Juan Pablo II en 1983. El segundo intento se lleva a cabo el 12 de mayo de 1982 en Fátima, Portugal, a manos de Juan María Fernández, quien es atrapado antes de poder herir al Papa. Es interesante que ese sol esté en esta acuarela porque San Malaquías de Irlanda, quien hizo estas predicciones en el siglo XI acerca del futuro de los papas y de un sobrenombre espiritual, el trabajo del sol, para representar al Papa Juan Pablo II. Así que hay mucho simbolismo significativo en esta acuarela y resulta muy relevante para nuestra época. Nostradamus es un hombre muy adelantado para su época. Con predicciones tan explosivas, es fácil ver por qué pudiera estar buscando camuflar sus profecías, ocultándolas en ilustraciones. El propio Nostradamus dijo que luego de 500 años, su verdadero significado comenzaría a ser revelado, comenzaría a ser comprendido. Tan solo la cantidad de investigaciones en los últimos 10 años en relación a Nostradamus, la comprensión que tenemos ahora en cuanto a sus fuentes y a cómo interconecta las profecías, además de la información acerca del libro perdido, parecen indicar que todo va en la misma dirección, hacia el mismo lugar. Nosotros, como humanos, siempre hemos tenido esa necesidad de utilizar las imágenes para expresar las complejidades de las realidades desconocidas. Dado que la lengua es limitante, quizá esa es la razón por la cual hay tanto misterio en las escrituras de Nostradamus. Pero siempre nos volcamos hacia las imágenes porque no son limitantes, las imágenes son universales. Nostradamus se aventura a donde profetas de menor grado no se atreven ni a pisar. La verdadera audacia de sus predicciones lo coloca en una liga propia. Quizá esta sea la razón por la cual se ha mantenido tan a tope a lo largo de los siglos y por qué el libro perdido nos dice tanto en este momento como lo hacía cuando sus páginas eran nuevas. ¿Qué otras semillas de destrucción y violencia se encuentran regadas dentro de las imágenes del manuscrito? Un manuscrito descubierto recientemente en Roma, con el nombre de Nostradamus en él, contiene imágenes gráficas cuyo significado nos lleva galopantes a través de la historia y hacia un futuro incierto. A medida que su visión viaja por el tiempo, Nostradamus se proyecta no solo hacia terrenos religiosos, sino hacia territorios de la metafísica y la política. El libro perdido refleja estos temas dramáticos y de una amplia variedad. Esto es en realidad lo más importante que nos trae a nuestro mundo moderno. No solo hace referencia a acontecimientos en el futuro, sino que nos muestra que tenemos, y él tenía, habilidades que van mucho más allá de lo que pensamos. Y esa es la magia. Esa es la fuerza de Nostradamus. Se adentró en los arquetipos universales. Cuando se puso un poco específico con nombres como Hitler, se evidenció un gran cambio en las cuadrículas de la conciencia. Estaba sacándole las espinas a las cuadrículas. Los seguidores de Nostradamus siempre han creído que él percibe los cambios más grandes que el mundo atraviesa a lo largo del tiempo. Si ese es el caso, el orden de las ilustraciones en el libro perdido pudiera ser un mensaje en sí, mostrando una progresión de ideología y pensamiento desde los años 1500 hasta la Edad Moderna. Esta lámina en particular representa el papado y varias naciones que atravesarían grandes cambios durante el siglo XX.
La rueda central está siendo guiada por una mano o una especie de manivela proveniente de la parte exterior, lo que, por supuesto, es exactamente lo que los alquimistas creen, que Dios o el ser divino manda todo el tiempo. Sobre ella se encuentra un reloj de arena, que dice también que ya es hora. Pero el reloj de arena es además un símbolo alquimista para el fin del tiempo, para indicar cuando el tiempo se acaba. En esta, creo que el enfoque del significado está sobre esta figura que se encuentra en el fondo. La figura está agachada y la rueda de la vida parece ser una carga. La carga sobre la espalda del hombre puede simbolizar el peso del conocimiento de las cosas malas que se avecinan que Nostradamus lleva consigo, incluyendo el terrorismo de la era moderna. La imagen contiene un misterioso anuncio, con asombroso detalle, del ataque a las Torres Gemelas. Hay una ciudad dentro de la rueda del tiempo, y no parece una ciudad medieval, parece una ciudad moderna. De hecho, se parece a Nueva York, y Nostradamus estaba obsesionado con Nueva York, la llama la nueva ciudad, e incluso pareciera que hay objetos volando hacia la ciudad. El águila en esta imagen pudiera representar a los Estados Unidos, ya que es su emblema nacional. El 11 de septiembre fue un momento decisivo en la realidad de nuestras conciencias y muestra como si fuesen dos los aviones que se acercan. Él sí habla de los aviones que se avecinaron y derrumbaron las torres. ¿Acaso es una evocación de los acontecimientos en torno al 11 de septiembre? Perfectamente pudiera serlo, porque el 11 de septiembre es el evento más importante en la historia del mundo. Y eso se hará más evidente con el paso del tiempo. La rueda del tiempo puede representar el arremolinado lapso de acontecimientos en la historia que le han dado forma a nuestra era moderna. Los expertos en Nostradamus creen que ha predicho dos de los grandes movimientos políticos del siglo XX. Otra imagen del libro perdido ha sido vinculada al comunismo y al largo y tenso periodo de conflicto conocido como la Guerra Fría. En esta lámina tenemos un papa montado encima de un dragón y el papa señala con su espada el cuello de un oso. Me parece que está luchando por su supervivencia física y espiritual. En mi opinión, el oso representa el comunismo, contra el cual lucharon todos los papas desde el año 1917 hasta 1991, cuando la Unión Soviética se disolvió oficialmente durante el reinado del Papa Juan Pablo II. En la imagen número 38 tenemos de nuevo a la iglesia, desplazándose de un papel masculino dominante a algo que se mueve hasta un lugar más elevado. Cualquiera que este sea el arquetipo de animal. Para mí, el oso se interpretaría como Rusia, porque ese es el modo en el que lo vemos. El oso es un símbolo común para Rusia y la Unión Soviética, que se estableció después de la Revolución Rusa de 1917, cuando el zar Nicolás II es derrocado y brutalmente ejecutado junto con su esposa y sus 5 hijos. Los comunistas toman el poder y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, extienden su control a lo largo de Europa Central y Occidental, formando así el bloque soviético. Aquí la espada es un símbolo masculino en el sentido que puede representar la defensa de la fe contra la invasión. Una vez más, lleva puesta la tiara de 3 pisos como símbolo de su autoridad. Las heridas mutuas del uno al otro podrían tener la intención de predecir las luchas que vemos aún hoy entre los gobiernos seculares y los establecimientos religiosos. Las acuarelas verdaderamente parecen ocultar muchos acontecimientos que han sucedido y son análogas de muchas predicciones y profecías que hizo Nostradamus. No debe sorprendernos que la visión de Nostradamus de la profecía incluya el ascenso al poder y la caída de futuros poderes mundiales.
Él tiene instintos geniales, tanto políticos como personales, a lo que no solo presta atención, sino que utiliza hábilmente para su propio beneficio. A medida que se desarrolla ese primer viaje a París en 1555, para conocer a la reina Catalina de Medici, persiste su temor manifiesto de ser decapitado antes del día 25 de ese mes. Organiza los eventos de acuerdo con esto. Se hospeda en un palacio llamado el Palacio de Sens, el Palacio del Cardenal de Sens, y sufre un inesperado ataque de gota que le dura 10 días y que convenientemente lo indispone hasta justo después del 25 de agosto. Así que con ese temor que percibió, se aseguró de permanecer en su habitación tan seguro como pudiera, hasta que el peligro predicho por su propio horóscopo pasara. El sentido psíquico de Nostradamus de estar en peligro demuestra ser asombrosamente perceptivo. No existen registros de otros detalles de esta visita a París, pero hay pruebas de que abandona la ciudad a toda prisa, luego de recibir a un misterioso visitante durante la noche. Una carta que deja tentadoras pistas sobre sus últimas horas ahí. Esa misma noche vino a verme una muy agradable gran dama. No sé quién era, pero su apariencia mostraba que era muy respetable. La mañana siguiente vino a verme otra vez. Me dijo que los hombres del Departamento de Justicia de París planeaban buscarme para interrogarme acerca de la ciencia que uso y de cómo hago mis predicciones. Lo que creo acerca de su identidad es que se trataba de la amante de Enrique II, Diane de Poitiers. Ella era la persona que podía entrar y salir de los círculos reales y habría tenido la información que Nostradamus necesitaba. Porque muy claramente había algunas personas que apoyaban la idea de que era un buen adivinador, pero otros consideraban este tipo de arte algo contrario a la religión de la época, que no provenía de Dios y que por supuesto debía ser eliminado. A pesar del peligro, la reunión de Nostradamus con la reina tiene un éxito rotundo. La relación que establecen sella su alto estatus, aunque a un precio igualmente elevado, porque mientras más famoso, más visible se hacen sus predicciones y más vulnerable se hace para hacerle daño. Nostradamus toma pasos deliberados para mantenerse de buenas con la realeza. Es al rey Enrique II a quien le dedica una edición de su más famoso libro de profecías poéticas, muchas de las cuales aparecen vinculadas al libro perdido de imágenes. Para el más invencible, más poderoso y más cristiano Enrique II, rey de Francia, Michel Nostradamus, su muy humilde y obediente sirviente y súbdito, promete victoria y felicidad. Francia era la mayor potencia del mundo en ese momento. La gente siempre cree que era España o el Sagrado Imperio Romano. Esta era una época en la que todo el mundo en el país veía afectadas sus lealtades porque algunos de sus amigos podían ser protestantes y otros católicos. De hecho, Nostradamus intentó ser amigo de ambos bandos. Seguir siendo amigo de todos los grupos es una jugada inteligente para un profeta. De hecho, ese es el equivalente para el siglo XVI de lo que hoy en día llamamos Universidad de la Vida. El disfraz de predicciones oscuras en ilustraciones simples pudiera ser la forma de Nostradamus de mantener su popularidad, tanto como el hombre común como la protección por parte de los poderosos. Después de todo, es esta amplia base de apoyo y éxito que lo eleva hacia un legado de fama perdurable y hacia el mítico estatus que disfruta en la actualidad. Si el libro perdido está verdaderamente ilustrado por su pluma, es el hallazgo del siglo. Y ahora un nuevo 50, y es suficiente. Ha ganado las apuestas, vendido en $850. En abril de 2007, gente de todas partes del mundo puja por una colección poco común de libros y papeles de Nostradamus, en una subasta en la ciudad de Nueva York. El lote se vende aproximadamente por $200,000. Esto hace aún más sorprendente que el manuscrito del libro perdido haya pasado relativamente inadvertido durante tantos siglos. Hay quienes sostienen que la tranquila oscuridad del libro hasta este momento ha sido deliberada
y que la hora exacta de su resurgimiento estaba premeditada. La intención detrás del trabajo está unificada. Dicho de otro modo, estamos describiendo un poco de conocimiento sobre la Iglesia, sobre la naturaleza, sobre el desarrollo del hombre, sobre las transformaciones que no eran públicas, que era un conocimiento secreto y clandestino. Más de las imágenes del libro perdido pudieran contener pistas acerca de este conocimiento secreto, y algunos creen que Nostradamus tiene una estremecedora premonición del más malvado hombre en la historia de la humanidad. La extraña secuencia de ilustraciones en el manuscrito del libro perdido parece formar un cuento con moraleja de cómo caen los poderosos, bien sean países o reyes. Hay una profecía que expone con asombrosa precisión lo que en realidad le sucede al rey Enrique II de Francia, un día de junio de 1559, cuando un triunfo de la adivinación se convierte en tragedia para la familia real. En el año en que un tuerto en Francia reinará, la corte será en una buena metida. El grande de Blois, su amigo, matará. El reino puesto en mal y en duda doble. Ahora bien, Catalina tenía una gran advertencia de que Enrique encontraría su muerte a sus 40 años y que sería en un combate de algún tipo. Por lo que todos dicen, al rey Enrique le gustan las justas, y esta es solo por diversión, parte de la larga celebración de un día por dos eventos importantes: el Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis y la boda de su hija. Pero lo que se suponía sería un día de comienzos, marca un triste final en cambio. Enrique compite en una justa con un miembro de su corte y una lanza de su oponente apenas roza su visera. De pronto es derribado y además hay una estaca de la lanza que ha entrado en su ojo. Es un accidente terrible y al final fatal. La astilla atraviesa la víscera de Enrique a través de una angosta abertura y penetra en su cerebro. Verdaderamente la frase de la cuarteta "un tuerto" hace referencia al lugar mortal de entrada de la gran astilla. El rey sobrevive días mientras los doctores luchan por su vida desesperadamente. No creo que necesite de mucha imaginación entender que un trozo de madera de 15 centímetros que atraviese nuestro cerebro nos dará a la larga algo bastante nefasto. Masa de cebada y agua de ruibarbo no funcionaron contra la septicemia y Enrique tuvo una muerte agonizante. La muerte de Enrique sumió al país en el caos. Francia se encontraba en un estado muy debilitado como consecuencia de esto, porque los sucesores de Enrique eran muy jóvenes y enfermizos. Era un momento en el que se necesitaba a alguien fuerte al mando debido a las fuertes tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Es entonces cuando surge gran inseguridad y un adivinador como Nostradamus podía beneficiarse enormemente porque todo el mundo estaría pendiente de sus palabras. La inseguridad de la reciente reina viuda y su país significa que Nostradamus es más buscado que nunca. Tal y como en la actualidad la gente lo busca en momentos de dificultad. El descubrimiento del libro perdido, si en realidad contiene nuevas profecías, conmocionará a sus legiones de seguidores. El furor en cuanto a si es el autor del manuscrito pone de manifiesto la continua atracción que inspira. Existe evidencia contundente de que se trata de una obra suya. Creo que Nostradamus es un fuerte y posible candidato para haber hecho estas ilustraciones o haber influido en ellas, principalmente porque era un astrólogo. Y considero que de eso es lo que se trata todo el simbolismo en esta obra. Creo fervientemente que estas provienen del siglo XVI, porque es solo en esa época que esa influencia de los símbolos del tarot, de las cartas del tarot, penetró en Europa.
Hay una conexión entre la astrología y las cartas del tarot, ya que eran las mismas personas las que interpretaban tanto las cartas como los horóscopos, y estamos seguros de que Nostradamus conocía y utilizaba cartas del tarot. Hay personajes que son recurrentes: el Papa, la suma sacerdotisa, el emperador, el ahorcado, la muerte, la rueda de la fortuna y la torre en llamas. Creemos que pudiera haber sido una buena fuente de inspiración para las ilustraciones de las imágenes. La torre en llamas representa un mal presagio. Cuando al repartir las cartas del tarot sale la torre, es casi la peor imagen de todas y significa el apocalipsis, la ruina total. Nostradamus señalaba a esta época como el período en el que la gran cruzada musulmana comienza, en el que hay desastres ecológicos, biológicos, y todos están vinculados. El tema es la Gran Cruzada Islámica, el último conflicto entre el cristianismo y el islam. Este es el momento fundamental en la historia de la humanidad. Nos encontramos al final de la historia. Estamos al comienzo de una época completamente nueva que apenas está emergiendo. Tal y como Nostradamus predice la muerte de figuras políticas en su época, muchos creen que también prevé grandes períodos de agitación política en los tiempos por venir. En su controversial libro, el autor italiano Ottavio Cesare Ramoti conecta esta imagen con la Primera Guerra Mundial. Según Ramoti, la figura es el Papa Benedicto XV, entregándole su corona al Kaiser Wilhelm II, representado como un animal tipo lobo, con una corona de rey. La Primera Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 y 1918. Por filosofías imperiales y nacionalistas opuestas, al terminar, Europa se reorganiza preparando el camino para la Segunda Guerra Mundial, en la que las atrocidades del Holocausto y el comienzo de la era atómica significan otro gran cambio en el destino de la humanidad. En cualquier momento hay varios millones de personas que son asesinadas, quemadas hasta morir, perdidas geográficamente, muriéndose de hambre o cosas parecidas. Si eres un verdadero profeta, esos serían los acontecimientos a los que les prestarías verdadera atención, y si fueras humanista, entonces querrías advertirle a la gente acerca de eso de la mejor manera posible. Cuando vemos estas profecías, podemos ver que él sabe que algo muy grande se encuentra en el horizonte. Nos encontramos en una encrucijada. Pareciera que tomamos un camino que Nostradamus predijo con un futuro particularmente malo, sin un final positivo a la vista. Las imágenes más escalofriantes del libro perdido aún están por venir. Una asombrosa serie de ilustraciones proféticas que se cree revelan por aterrorizantes detalles el día y la hora de un próximo acontecimiento que resultaría en nuestra destrucción final. El libro perdido de Nostradamus contiene predicciones del futuro que son tan perturbadoras como nefastas. Quizá el más controversial de sus mensajes es que se vislumbran crecientes dificultades venideras para la Iglesia Católica. Esta imagen se ha vinculado al actual Papa Benedicto XVI. Cuando veo las imágenes de las mujeres dándole la espalda al Papa, pudiera ser una referencia a los problemas entre el género femenino y el actual Papa. Quizás quieren que se les acepte sacerdocio o quizás se les va a negar esa oportunidad, pero en cualquier caso, parece que va a haber dificultades entre el género femenino y la Iglesia Católica. El fallecido investigador y autor italiano Ottavio Cesare Ramoti también le da crédito a las oscuras predicciones del libro. Señala un detalle interesante. Los dados muestran el fatal número 6, mientras que las mujeres alcanzan la cruz como si estuvieran reclamando su lugar en la iglesia. Hay consenso general en cuanto a que esta representación expone claramente a las personas dándole la espalda al Papa.
Si se dan cuenta, su báculo tiene 2 cruces en lugar de una. Y para aquellos que comprenden su sabiduría esotérica, saben que se trata en realidad del árbol de la vida, o la cábala, y en la base del árbol de la vida, que es donde vivimos en la tierra, hay fuego. Está diciendo que el mundo en el que vivimos se incendiará. Para colmo, vemos que están de espaldas. Justo en la parte inferior, vemos a un individuo que se aleja del Papa. Así que creo que esto nos dice que la Iglesia Católica será destruida. Pienso que será justo antes del fin, cuando la gente le dé la espalda a la Iglesia Católica, lo cual está sucediendo ampliamente ahora. La gran estrella durante 7 días arderá. Nublado, hará 2 soles aparecer. El gran mastín todas las noches aullará, cuando el gran pontífice cambiará de terreno. Hay quienes conectan la cuarteta y esta imagen del libro perdido con el hecho que el Papa de la Iglesia Católica Romana se ha enviado a un exilio repentino y final. Al ver esta acuarela vemos soldados armados que llegan a caballo y vemos miembros del clero acostados en el suelo, siendo despedazados con espadas y cuchillos. Esto evidentemente oculta problemas futuros para el clero y quizá el Papa y el Vaticano. Además, parece indicar que un Papa futuro, quizá el que venga después del actual, abandonará el Vaticano y se irá al exilio, donde transferirá la Santa Sede a un área, digamos, más segura. Algunos expertos equiparan las predicciones del libro perdido con los embarazosos escándalos de la Iglesia en años recientes. En el 2006, el Papa Benedicto XVI es criticado por hacer lo que los musulmanes llaman un comentario lleno de prejuicios acerca del profeta Mahoma. La Iglesia está siendo atacada por algunos grupos al oponerse al aborto y al matrimonio homosexual, y en julio de 2007, la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles, California, accede a pagar una suma récord de $660 millones a las presuntas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Otros especialistas insisten en que un peligro mucho mayor aún está por venir. En mi opinión, el problema que la Iglesia Católica ha tenido recientemente es nada comparado con los futuros conflictos. Es decir, que haya una división por relaciones públicas o que alguien diga algo fuera de cámara y que sea sacado de contexto es una cosa. Pero a lo que estas acuarelas y algunas cuartetas se refieren, representan problemas aún mayores. Estamos hablando de daño físico, de guerra, terror, destrucción y cosas así. Proponer tal escalada de violencia es un acto audaz para cualquiera, pero lo es aún más para el altamente visible Nostradamus. Que él continúe siendo una figura notoria y polémica hoy por hoy no es mera coincidencia. Ha sido blanco de chismes y controversia desde que levantó su pluma en el siglo XVI. A medida que los especialistas conocen más del libro perdido, atrae el mismo escepticismo que Nostradamus enfrenta a lo largo de su vida. No creo que Nostradamus haya hecho cuadros. No creo que fuera capaz de hacerlos. Estas piezas de trabajo gráfico que tenemos son extremadamente crudas, mientras que estas son bastante fluidas y floridas. Nostradamus era un hombre de palabras y no creo que fuera para nada un hombre de imágenes. Estoy seguro de que una de las cosas para las cuales no tenía talento era para el arte. Esas ilustraciones fueron hechas por alguien que seguramente había sido entrenado en dibujo profesional. Su hijo César sí que tenía talento artístico, pero no Nostradamus, él no. A pesar de parte de la crítica que el libro ha atraído, la reputación de Nostradamus es demasiado formidable para descartar cualquiera de sus predicciones. Nostradamus merece su reputación sin importar si en realidad veía el futuro o si tenía una manera mecánica de ordenar los futuros acontecimientos y determinar qué sucedería y cuándo. No podemos afirmarlo, pero es más acertado que casi cualquier otro del que tengamos registro.
Hubo ciertas épocas en el mundo y Nostradamus escogió esos periodos de tiempo de eras cambiantes y, según él, este momento turbulento que vivimos es una de esas épocas. Estamos pasando de una era a otra. La turbulencia de la era moderna hace más crítico determinar la autoría del libro perdido y descifrar su mensaje. Lo que le ha faltado al debate hasta ahora es análisis científico, pero quizá llegó la hora para este tipo de evaluación. Hay un sentido creciente de urgencia. Una de las grandes paradojas de la humanidad es que los conflictos más violentos siempre se han derivado de creencias contrarias en cuanto a Dios. Un reciente surgimiento en el fundamentalismo religioso ha generado actos terroristas aislados y mortales que se ejecutan con una creciente frecuencia y ferocidad. Hay ilustraciones en el libro perdido que señalan las luchas en el propio corazón de este clima de amargo odio y asesinatos masivos. 80 ilustraciones de profecías que llevan el nombre de Nostradamus parecieran ser mensajes velados, que advierten aterrorizantes acontecimientos futuros. A medida que escala la disputa en torno a la autenticidad del libro, los recursos se colocan en su sitio y el libro es transferido a una instalación de primera en Roma, el Estudio Crisóstomi, que se especializa tanto en la restauración profesional como en el análisis de libros y documentos antiguos. El manuscrito es una pieza única. Existe solo una copia en todo el mundo. Y esto lo hace muy interesante. Pudiera ser comparado con la rareza de un objeto arqueológico o una pintura. Comprender la realidad del manuscrito es hacerse muchas preguntas. ¿Qué tipo de tinta se utilizó? ¿Sobre qué material se creó el texto? ¿Y quién hizo las ilustraciones? El estudio de los datos forenses del libro perdido intenta proporcionar algunas respuestas. El estudio del significado del libro proporciona otras. El lugar en el que las dos se entrecruzan ilumina la intención. En su época, Nostradamus muestra habilidad para unir los dos terrenos de su experticia, la religión y la política, y para ver los patrones globales más grandes que surgen. Son estos patrones los que se cree conforman la columna vertebral del manuscrito. Muchos investigadores de Nostradamus opinan que él predice el actual surgimiento del fundamentalismo religioso, del Islam radical y la creciente violencia mundial causada por estos extremistas. Esta es una acuarela muy interesante porque hay mucho simbolismo en juego. Primero tenemos a la serpiente, que para mí representa todo lo maligno. Luego tenemos una daga en su cabeza en forma de cruz. Esto parece mostrar a la cristiandad asesinando el monstruo que viene a oprimirla. Y alrededor de la boca de la serpiente tenemos una luna creciente. Esta representa al Islam. Así que quizá hace referencia a futuros problemas para la cristiandad, tal vez causados por los musulmanes. Si esto significa que Nostradamus predice una futura guerra religiosa, aún no está claro, pero esta cuarteta se ha vinculado a la 12ª ilustración del manuscrito, la cual señala también crecientes conflictos. De Fez, el reino pasará a los de Europa. Fuego en su ciudad, y hoja cortará. El grande de Asia, tierra y mar con gran tropa, que lívido, pálida, cruz a muerte perseguirá. Hay una imagen en la colección que pareciera tomada directamente de las revelaciones. Muestra al Papa o la autoridad espiritual con una espada que sale de su boca y esta apunta al Cordero. El Cordero era la imagen del lado compasivo de Cristo, del lado de Cristo como soberano universal. La imagen en la colección tiene la figura del Anticristo con la figura del Papa, así que es una especie de resumen de las ideas básicas de las revelaciones.
La espada aquí en la mitad lo presenta como el guerrero. El guerrero sale y defiende las verdades, defiende la fe de la iglesia. Así que él es el rey, es el guerrero, y esto me encanta. Esta imagen es un reflejo propio. Se encuentra en forma de serpiente o de dragón o de un símbolo del mal. Así que se ve a sí mismo y a su lado oscuro, el embaucador o el mago que puede pararse frente al rey y señalarle sus faltas sin tener que preocuparse por la guillotina. Nostradamus escribe acerca de las inherentes dificultades en la vida de un profeta. Luego de haber perdido su primera familia en una tragedia, la suya es una sabiduría ganada con esfuerzo. César, el hijo mayor de Nostradamus con su segunda esposa, tiene tan solo 1 año cuando su padre le escribe esta dedicatoria para su libro más importante, Las Profecías. Hijo mío, toma este presente de tu padre, Michel de Nostradamus, quien espera explicarte algún día cada una de las profecías expuestas en esta cuarteta. César se convierte en escritor y en un talentoso pintor. Se cree que este retrato de Nostradamus fue hecho por él. Hay muchos que piensan que su habilidad artística pudo haber hecho que de niño jugara un papel en la creación del libro perdido. Son muy simplificadas, muy estilizadas, casi como hechas por un niño en cuanto a su interpretación. Son muy espontáneas y gestuales en la manera como están dibujadas. Tan solo de verlas, se sabe que no son hechas por la mano de un artesano entrenado. En la Edad Media, los libros eran colecciones de folios. Rara vez estaban encuadernados, y si lo estaban, lo que fuera que perteneciese a la colección estaría encuadernado, pertenecieran a la colección o no. Junto con esto había notas expresando muy claramente que César, quizás Nostradamus, tenía algo que ver con él. La última página del manuscrito establece que le es entregado a un cardenal Barberini en 1629, por requerimiento suyo. El cardenal es el sobrino del Papa para ese entonces y está a cargo de la Biblioteca del Vaticano. Dado que era un hallazgo tan maravilloso e importante, fue devorado de inmediato por la Iglesia. Dicho de otro modo, el cardenal Barberini vio que era muy importante y quiso ocultarlo. Quiso que se escondiera. El laboratorio en Roma a la larga profundizaría en el origen del libro y divulgaría nueva información en cuanto a su veracidad. Sin embargo, en relación a su objetivo, algunos verdaderamente ven una intención oscura. De hecho, consideran que predice la llegada del mal final. Si el libro perdido es un testamento para el sufrimiento y las tribulaciones, que describe mártires, terroristas y guerras religiosas tipo Apocalipsis, existe aún una figura muy temida en toda la escritura profética de cualquier era. Los investigadores de Nostradamus ven una progresión de las imágenes del libro perdido que sigue una trayectoria turbulenta, largos conflictos mundiales y sangrientas batallas religiosas que llevan al clima actual, el cual está peligrosamente preparado para un enfrentamiento final. Ellos piensan que el libro sugiere que esta lucha épica por la dominación se desencadenará debido a la llegada de la figura más maligna y temida por el hombre, el Anticristo. Quizá ninguna palabra en español combina una mezcla tan escalofriante de lo divino y lo maligno. En esta lámina tenemos un cáliz papal como pieza central. Pareciera estar repeliendo una serpiente que escupe 3 gotas de sangre. La serpiente representa la maldad y es quizás simbólica, bien sea del tercer anticristo de Nostradamus o del anticristo de la Santa Biblia. Para que esta era llegue a su fin, alguien tiene que terminarla. Y esa persona podría llamarse el Anticristo. No me sorprendería si un príncipe de paz, que es en realidad un príncipe de la guerra, viniera y erradicara los últimos vestigios de la cultura que existió durante miles de años. Nostradamus habla extensamente en varias partes acerca del anticristo. De hecho, 3 anticristos. Existe el tema de sus 3 anticristos. El primero, Napoleón. Hitler, el segundo,
Y su tercer anticristo parece ser un musulmán de una nación asiática. Las referencias de Nostradamus de un tercer anticristo suponen una evolución a lo largo del tiempo de esta encarnación final del mal. La acuarela que muestra el sol y el grifo que lleva el báculo papal en sus patas representa la llegada del futuro anticristo, y habrá grandes dificultades para el clérigo luego de la llegada de este individuo. El sol parece representar una transformación, y para mí parece que oculta considerablemente la llegada de este muy temido anticristo del futuro. El sol siempre representa sabiduría astrológica. La cabeza del dragón y la espada en la parte frontal del dragón representan poder supremo. El dragón es además una representación del signo de Capricornio, que en teología cristiana es la cabeza del maligno o el anticristo. Pero esta no es la única conexión con la mitad hombre, mitad bestia que contiene el libro perdido. La imagen 16 es la clásica imagen del anticristo y se relaciona con este verso debido al sombrero frigio que el anticristo lleva puesto, que es la conexión con Dacia y Hungría, donde una vez gobernó Atila. La actual tensión y distensión entre los radicales de las principales religiones del mundo le da a la visión apocalíptica de Nostradamus una inquietante credibilidad, y hay quienes temen que Nostradamus pueda estar enfatizando la naturaleza ineludible de este conflicto al entrelazar imágenes del anticristo en una serie de imágenes del libro perdido. Tenemos la luna creciente, que es el símbolo del Islam, y debajo del dragón, debajo de la galaxia, hay fuego. Lo que esto significa es que cuando tenemos esta grandiosa alineación del centro de la galaxia con el Sol, la Tierra será puesta a prueba por el fuego y habrá una gran guerra. El progresivo argumento de las imágenes sugiere que la liberación en este momento del libro perdido a los medios dominantes pudiera no ser accidental. La llegada de la figura del anticristo, bien sea del ámbito religioso o político, será una época de gran miseria, según Nostradamus, e instigará una guerra final de destrucción. En este juego de las 10 cuartetas de su siglo definitivamente sería Osama Bin Laden. Él sería considerado el anticristo. Es él quien crea el terrorismo. Es él quien creará el apocalipsis, sin importar cómo suceda. Estas ilustraciones son evocaciones explícitas de los acontecimientos que sucederán en el futuro. Muchos de ellos ocultos en las ilustraciones, de modo que podamos hallar el libro justo antes del fin de la era y luego utilizarlo para descifrar cómo ésta llegará a su fin. La visión de Nostradamus del anticristo que se avecina es un tema de debate entre los expertos, tal y como continúan debatiendo la autenticidad y el origen del libro perdido. Luego de muchas semanas, al estudio solo le restan unas cuantas pruebas que llevar a cabo en el manuscrito. Las implicaciones de los resultados son enormes, ya que en estos tiempos violentos, el libro perdido parece tener mensajes cruciales para un mundo con problemas muy complejos. No hay modo de comprender las ilustraciones hasta el momento adecuado, así que el libro espera en una empolvada repisa hasta el momento justo, y luego se presenta. Estamos comenzando a cuestionar todas las cosas que tenían sentido y que ya no lo tienen. Observen su sistema de creencias de hace un año. Si no han progresado en su pensamiento, en sus sistemas de creencia, en lo que quieren y en cómo ven al mundo, si no han seguido los cambios del clima que suceden por todas partes, el terrorismo, si no han cesado de poner estas cosas en su propia perspectiva, ¿y por qué están sucediendo ahora? ¿Por qué se nos muestran? Será mejor que comiencen y busquen un poco más profundamente. Parece que las malas noticias llegan más rápidamente, más intensamente que nunca antes. ¿Acaso el autor del libro perdido nos está enviando un mensaje de advertencia que pinta un panorama drástico de un futuro que nos aniquila con rapidez?
Luego de siglos oculto en la oscuridad, el libro perdido y el misterio que lo rodea están a punto de ser resueltos. El equipo forense en el estudio Chrysostom comienza a sacar conclusiones. La investigación que hemos conducido nos mostró que este tipo de ilustración de marca de agua de flor de lis se encontraba disponible en Roma en el papel que fue utilizado desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Este hallazgo es esperanzador y coincide con el periodo de vida de Nostradamus del siglo XVI. Sin embargo, las pruebas en la tinta resultan en un giro asombroso. La tinta en la última página del libro muestra una contundente presencia de zinc. El zinc, hasta finales del siglo XVIII, fue un elemento poco usual y muy costoso. La presencia de un alto contenido de zinc nos hace pensar que la última página fue escrita luego de finalizado el siglo XVIII. Los investigadores creen que la discrepancia entre la fecha de esta página y las otras hace posible que sea una adición posterior del manuscrito, lo que implica que el libro ha evolucionado con el paso del tiempo y debe ser un artículo de importancia. Este no es el único giro que surgiría. Un selecto número de especialistas que ha estudiado el documento está convencido de que han descubierto un mensaje oculto vital en sus páginas. Su teoría es apasionante, aunque compleja, y mezcla una alineación astronómica poco común con símbolos bíblicos antiguos. El elemento clave de este libro y lo que hace esta colección de ilustraciones tan singular e importante es una serie de 7 imágenes que se encuentran hacia el final del libro y cuentan una historia. La historia es la siguiente: ¿cómo se calcula el tiempo del fin del mundo? ¿Cuándo sucederá el apocalipsis? ¿Y cómo será? El apocalipsis, la cortina final. En un aterrorizante momento, el propio velo de Dios se levanta y el mundo como lo conocemos es volcado. Los límites más distantes de la imaginación del hombre es donde comienza esta sorprendente historia, ya que desafía cualquier sentido de lógica para imaginarse la realidad literalmente desapareciendo frente a nuestros ojos. Nostradamus obviamente tenía algún entendimiento de la era en la que nos encontramos ahora, y lo escoge como su estación de catástrofe, su época para el final del mundo. Tomadas una por una, estas 7 imágenes revelan que trazada en el aleatorio plano de estrellas se encuentra una historia de serias dimensiones. Si bien el mundo ha cambiado dramáticamente a lo largo del milenio, el cielo de la noche sigue siendo un puente en el tiempo y Nostradamus su intérprete. ¿Cómo llegó a esta información? Parece hallarse en el frente de la iglesia, justo detrás de esta casa. La iglesia San Miguel de las Revelaciones se encuentra muy cerca de la casa de Nostradamus en Salón, Francia. Conocida inicialmente como San Miguel del Apocalipsis, es construida en el siglo XII por los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana creada en la Edad Media para proporcionarles protección a los cristianos. Posteriormente, el grupo es acusado de herejía y es brutalmente erradicado. Leyendas de misticismo y lo oculto han rondado a los templarios desde entonces. Hay quienes creen que Nostradamus está asociado en secreto con el grupo y con la iglesia que porta sus símbolos. Junto con los símbolos florales, las parras y, por supuesto, la prominente flor de lis, hallamos la imagen del Cordero, tal y como la imagen de la Revelación en la colección. Estos símbolos son asombrosamente similares a aquellos en las 7 imágenes del libro perdido. El Cordero Pascual simboliza la muerte o el sacrificio de Jesucristo y se menciona recurrentemente en el libro de las Revelaciones. Una teoría es que, desafiando a la Iglesia Católica, los templarios colocaron un claro pero codificado mensaje al frente de la Iglesia San Miguel con pistas blasfemas acerca del momento del fin del cosmos.
Una de las cosas que fascinaba a Nostradamus era que tenía un zodíaco de 13 signos. En nuestro mundo de hoy tenemos un zodíaco de 12 signos y el 13º se encontraba entre Sagitario y Escorpio y se llamaba Ofiuco. Ofiuco es denominado el signo secreto y es de hacer notar que es el 13º, el del número menos afortunado según la numerología. Ofiuco, un término griego que significa el portador de la serpiente, se muestra claramente en el frente de la iglesia, según dicen algunos, y también en el libro perdido. Es esta constelación y su posición en el cielo la que guarda una pista vital acerca de los últimos días. Ofiuco cruza el ecuador celestial justo en el punto en el que el centro de la galaxia se encuentra con el ecuador celestial. Ahora bien, en la época de Nostradamus no tenían ni idea de que existiera algo llamado galaxia y mucho menos que ésta tuviera un centro. Sin embargo, todas estas profecías en torno al fin del mundo, todas estas conexiones con el día del juicio, el apocalipsis y ese tipo de cosas están relacionadas con una cierta alineación, y esa alineación es cuando el Sol tiende a caer en Ofiuco, en la brecha entre Escorpio y Sagitario. Es justo en esta brecha, en el área entre Escorpio y Sagitario, conocida como la fosa oscura, donde se encuentra el centro de la Vía Láctea. La gran alineación ocurrirá cuando el Sol se eleve en alineación perfecta con el centro de la galaxia. Sabemos que Nostradamus sabía que el símbolo oculto, el signo secreto, era el centro de la galaxia en el cielo nocturno, y por lo tanto lo utilizaba como su marcador. Son como las horas del reloj. Solo te dicen qué hora es. Los especialistas en Nostradamus consideran que las 7 imágenes del libro perdido llevan al lector paso a paso a lo largo de una aterrorizante premonición de futuros acontecimientos que culminan en la revelación final de exactamente cuándo ocurrirá el apocalipsis. Sabemos que Sagitario está apuntando su flecha justo al centro de la galaxia, que es Ofiuco, que quizá esté representada por el rollo de pergamino que está a un lado. Lo que expresa es que, para cuando suceda la alineación de este gran momento, el conocimiento de los árboles en el jardín del Edén será revelado. Apenas perceptible en esta imagen, se cree que el número 67 es una de las pistas más asombrosas y difíciles de explicar en todo el manuscrito. Si observamos con detenimiento la escritura en la página del pequeño libro en esta ilustración, podemos ver claramente, en un inconfundible inglés, las palabras one male o un hombre. Se dice que las ilustraciones restantes en la secuencia iluminan este mensaje oculto y revelan la grave información que nadie quiere imaginarse. Creo que la mayoría de las personas no se da cuenta de lo rápido que las cosas están a punto de cambiar, pero cambiarán, y los próximos años serán aterradores. Las muy esperadas conclusiones de las pruebas y la revelación final aún faltan por develarse, mientras que una a una, la última de la asombrosa secuencia de 7 imágenes del libro perdido es revelada. Hay especialistas que opinan que contiene un mensaje codificado que la Iglesia Católica nunca quiso que fuera revelado. La siguiente imagen de la serie es la razón de todo y el punto culminante de la secuencia entera. Muestra la hora exacta de cuándo va a suceder el apocalipsis. A medida que se cree que se aclara más el oculto significado del mensaje del libro perdido, surge también un sentido de urgencia. Una pista vital de la advertencia contenida en el manuscrito pudieran ser las 2 palabras visibles en la imagen 67, un hombre. Bien sea que se refieren a Dios o al que destruya nuestras instituciones, nuestro sentido de seguridad y santidad de vida aún faltan por verse. Es interesante que se encuentre escrito en inglés, lo cual significa que Nostradamus está enviando este mensaje a través del tiempo, hasta nuestra era, consciente de que la gente de esta época
lo va a leer. Puede que algunos interpreten a un hombre como el anticristo. Hay mucha gente que verdaderamente cree que hay un anticristo en algún lado. Lo buscan, lo esperan. Es él quien traerá el apocalipsis. Interpretar el explosivo contenido del libro perdido es adentrarse en un terreno inimaginable. Los expertos en el estudio Crisóstomi están listos para completar su estudio del manuscrito. Su siguiente hallazgo es sorprendente. Esta es la última página del códice y es una carta al lector. Estos son vestigios del texto, pero ya que muchas de las imágenes del original se han dañado con el tiempo, faltan, y las que aquí se encuentran fueron copiadas de otras fuentes. Si el libro perdido es la copia de un original más antiguo y dañado, probar la autoría se hace aún más difícil. La escritura es diferente en cada uno de los 3 tipos de texto. Hay un tipo de escritura en el primer texto, otro en el segundo, y además el tipo de tinta utilizado en los 3 textos es distinto. Michel Chomarat es un respetado archivista de Nostradamus y un experto en la letra del vidente. Él y María Fadiga analizan la escritura. Están los elementos gráficos. Si observamos la G y comenzamos a buscarla dentro del texto, o una P, o en todo caso cualquier consonante que descienda por debajo de la línea, es evidente que... Luego de cuidadosas comparaciones, los especialistas concluyen que la letra en el libro perdido no pertenece ni a Nostradamus ni a César. Sin embargo, queda este importante hecho. El nombre de Nostradamus aparece en el libro y está claramente listado como el autor en el primer registro escrito de la biblioteca de la adquisición del libro en los años 1800. Es muy posible que en alguna oculta biblioteca, quizá en Salón o en Aviñón, el manuscrito haya sobrevivido sobre su creación original gracias a los copistas. Fue copiado a medida que se le doblaron las páginas y se tornó gastado, y luego copiado de nuevo. Y mientras esto sucedía, ciertos componentes fueron olvidados. La compleja travesía de este manuscrito a lo largo del tiempo pone una cosa en claro. Ha sido tratado como un objeto de gran importancia, digno de ser copiado y salvaguardado durante cientos de años. Si el tiempo ha borrado la prueba definitiva del verdadero origen del manuscrito, aún existen los que creen firmemente que Nostradamus es el escritor de este libro y que es su hijo César quien a su vez lo pasa para la posteridad. Sabemos que para el final de su vida, alrededor del año 1629, César estaba muy ansioso de que un juego de cartas que tenía de su padre fuera perpetuado, y de hecho él, junto con alguien llamado Peiresc, se estaba asegurando de que estas cartas se preservaran. Es creíble que el manuscrito del libro perdido se encuentre entre los papeles a los que César hace referencia. Nostradamus menciona además en la carta para su hijo César que quemó su biblioteca. Esto significa que no quería que otras personas supieran sus influencias, que se tenía libros y manuscritos en su posesión que estaban prohibidos por la religión, por el gobierno o por la política de la época. La inscripción en la última página del libro refuerza su condición prohibida, expresando que le fue dado por los monjes al cardenal Barberini, quien está a cargo de la Biblioteca del Vaticano. Ningún miembro de la iglesia habría permitido que alguien más fuera de la iglesia viera esto. Barberini se lo entregó a la gente en la que él confiaba para interpretarlo. Hay quienes creen que tan solo las 7 imágenes restantes del manuscrito muestran la causa para la supresión del libro, que éstas se extienden en cuanto al misterioso texto de un hombre y que expresan con alarmante precisión cuándo y cómo podría hacerse realidad la peor pesadilla de la humanidad.
Los investigadores de Nostradamus señalan la imagen 66, la primera de la secuencia. El Sol está prominente, resaltando su importancia en la fecha del cercano acontecimiento que cambiará la Tierra. El 67 indica que la constelación de Ofiuco jugará un papel. La siguiente imagen nos adelanta un poco más en el tiempo. Muestra la estrella de 8 puntas, la rueda de 8 rayos en la parte superior con una bandera, y también muestra el árbol de la vida que está siendo atacado por un monstruo. En el cielo, si se dibujara una línea desde el aguijón del escorpión hasta la punta de la flecha de Sagitario, esta pasaría justamente por el centro de la galaxia. El espacio entre Escorpio y Sagitario se vuelve muy importante. En esta imagen, con la suma del Cordero Pascual, el Cordero de la Revelación, hay que hacer la anotación que representa el fin de los tiempos. En esta imagen vemos una vez más la rueda de 8 rayos. En la parte superior, debería quizá explicar por qué es tan importante. En el cielo hay una gran cruz que no se mueve y se forma desde el centro de la galaxia hasta el borde de la galaxia y desde el punto central de nuestro ecuador celestial hasta el punto sur del ecuador celestial. Esa es la cruz divina. Aquí abajo, en el suelo, tenemos la cruz mundana, que está formada por los ángulos entre el equinoccio y el solsticio, y así sucesivamente. Así que la cruz de 8 brazos, la estrella de 8 puntas y la rueda de 8 rayos representan la alineación en el espacio y el tiempo de la cruz divina en la parte superior, y la cruz mundana terrenal en la parte inferior. Ahora bien, curiosamente, esta alineación sucede una vez cada 13.000 años. Estas cruces no se han alineado desde el año 11.000 a.C., aproximadamente hace 13.000 años, lo cual quiere decir que el fenómeno está listo para suceder de nuevo. La siguiente imagen en la serie es el punto culminante y la razón de toda la secuencia. Muestra la hora exacta en la que va a ocurrir el apocalipsis. En la parte superior observamos nuestra alineación de la cruz divina y la cruz terrenal. Debajo de eso vemos 3 eclipses conectados con un eclipse de luna. Si buscamos 3 eclipses solares dentro de un periodo de tiempo en el que estén vinculados con eclipses lunares muy significativos, nos encontramos con un periodo de tiempo de 20 años desde 1992 hasta el 2012. Las culturas tanto antiguas como modernas han señalado el próximo año 2012 como uno de gran significado planetario. Esta es la única imagen que tenemos de la tradición occidental que señala esta época con tanta precisión. Otras tradiciones alrededor del planeta han señalado el mismo periodo, principalmente los mayas, quienes vincularon el final de su calendario a la alineación del Sol y el centro de la galaxia de 2012. Es como una consecuencia universal que cuando algunas cosas se alinean, el Sol y este misterioso corazón oscuro de la humanidad, surge entonces un punto de crisis. Hay que descender hasta muy abajo antes de decidir cambiar. Y estamos descendiendo rápidamente hasta el fondo del barril. Pronto se nos acabará la comida. Se nos acabarán el aire y el agua limpia. Se nos acabará el petróleo y las municiones. Todas estas cosas van a suceder. La siguiente imagen en la serie muestra la misma cruz divina. La cruz terrenal en la parte superior y abajo algo que pareciera ser un bote, un arca, y es como una referencia casual en cuanto a que Dios había prometido que no utilizaría agua esta vez, será fuego. Así que la idea del arca o el bote aquí es, ¿cuál autoridad espiritual nos salvará? Hallo que tantos diluvios e inundaciones caerán sobre el mundo antes del gran incendio universal, que no habrá casi tierra que no esté cubierta por agua. Las lluvias en muchos países serán tan escasas y tanto fuego y tantos meteoritos caerán del cielo que no quedará nada sin consumirse. La imagen 72
es quizá la advertencia de lo que va a suceder si no hacemos lo correcto. En primer lugar, notamos que la rueda de la fortuna en la parte superior ya no tiene rayos, está vacía. Esto quiere decir que el tiempo ha terminado, que ya no gira, que ya no hay eje en el centro del tiempo. ¿Acaso las manecillas de nuestro reloj cósmico se están quedando ya sin cuerda? Esa es la pregunta que perdura no solo en el corazón de estas ilustraciones, sino en el subtexto de los inquietantes titulares de cada día. Gente que nunca pensó acerca de estas cosas porque están muy ocupadas con sus trabajos, sus familias y sus responsabilidades se están deteniendo. Todos están haciendo una pausa y dicen que algo está sucediendo. Quizá nunca se sepa la conexión de Nostradamus, si es que existe, con este extraño pero poderoso manuscrito. Pero si las páginas del libro perdido tienen más preguntas que respuestas, más temor que esperanza, hay quienes creen que en realidad este es su objetivo superior. Está diciendo que tenemos una opción aquí, al final de esta era, aquí al final de los tiempos, y la opción es convertirnos en nuestro destino, convertirnos en quienes somos, y si no lo logramos, vamos a fracasar completamente y vamos a perder todo lo que hemos ganado. Sospecho que el futuro es siempre un resultado del presente y nosotros somos parte del presente. Por lo tanto, podemos cambiar el futuro si decidimos hacerlo. Tal vez tendremos el futuro que merecemos. Eso es lo que Nostradamus siempre dijo. La verdadera razón por la que escribió estas cuartetas fue para enviarnos este mensaje a través del tiempo, para decirnos que nuestro futuro será uno de conocimiento absoluto entre toda la gente, o un disturbio total y un final para todo. Una nueva era que comienza o la devastación. Iluminación o extinción. Valor humano o vanidad mortal. Al final, el último capítulo del libro perdido lo pudiéramos escribir nosotros.